Hola, ¿cómo están jóvenes? El día de hoy vamos a ver el tema de circunferencia. Empecemos con la definición. Una circunferencia es el conjunto de todos los puntos del plano que equidistan de un punto en particular. Tener en cuenta que ese punto también se ubica en el mismo plano. A ese puntito se le llama centro de la circunferencia. ¿De acuerdo? Profe, no le entendí nada. Descuida. Descuida. Mira, por acá lo vamos a explicar más bonito y más detallado. A ver, muchachos. Me hablan de un puntito que se le conoce como centro. Por acá ubico ese puntito al cual le voy a llamar puntito O. Jóvenes, si por acá yo ubico un puntito A, ¿de acuerdo? De manera que la distancia entre el punto O y el punto A sea A minúscula. Por acá tomaré un puntito B, de manera que la distancia entre O y B sea también A minúscula. De la misma forma, por acá voy a tomar un punto C, de manera que la distancia entre O y C, adivina qué será, A minúscula. Uno más, uno más. Voy a tomar un puntito D, de manera que la distancia entre O y D sea A minúscula. Muchachos, estás observando que las distancias son iguales, ¿sí o no? Al yo tomar otro puntito por acá, vamos a llamarle puntito E, y la distancia también sea A minúscula. Por acá, F, G, H, I, y así tomo infinidad de puntitos. Jóvenes, al juntar todos esos puntos, ¿qué cosa estoy generando? Mi circunferencia. ¿Qué característica tiene? Que equidista el centro de esos puntos tienen la misma distancia, A minúscula, A minúscula, A minúscula. Muchachos, entonces, de acuerdo a lo que hemos visto, a este puntito se le conoce como centro de la circunferencia. Colocamos por acá. O viene a ser nuestro centro de la circunferencia. Jóvenes, un elemento que es importante nombrar es el siguiente. Jóvenes, a eso tú ya lo conoces. A eso se le llama radio. Ese es el radio de la circunferencia. Si yo ubico por acá dos puntitos, ubico por ahí dos puntitos, a los cuales yo le voy a llamar puntito A, por acá puntito A, y por acá tengo al puntito B. Muchachos, si yo uno esos dos puntitos, puntos que pertenecen a la circunferencia, los uno mediante un segmento de recta, muchachos, lo que yo estoy trazando se le conoce como cuerda, cuerda de la circunferencia. Entonces tengo por acá lo siguiente. ¿Quién es mi cuerda? AB. AB es cuerda. Listo. Ahora, voy a trazar una cuerda, pero de manera que esa cuerda pase por el centro de la circunferencia. Por acá trazo mi cuerdita. Listo. Observas que esa cuerda pasa por el centro. Profe, ¿ambas son cuerdas? Efectivamente, ambas son cuerdas. Pero aquella cuerda que pasa por el centro de la circunferencia se le conoce como diámetro. Repito, aquella cuerda que pasa por el centro de la circunferencia se le conoce como diámetro. En este caso, tenemos el diámetro CD. Quiero que observes lo siguiente. Mira, ¿tú estás de acuerdo que OC es radio? Colocamos R. OD también es radio. Colócale R. Jóvenes, noto claramente que CD, que es el diámetro de la circunferencia, equivale a ¿qué cosa? A 2 veces el radio. Colocamos por acá. CD es igual a 2 veces R. Jóvenes, quiero que observes esta pequeña curvita que está por acá. Esa curvita. A eso se le conoce como arco.
Por aquí yo tengo el arquito AC. Por acá, arco AC. La medida de ese arquito está simbolizado por alfa. Continuamos. Muchachos, del centro de la circunferencia, del centro, yo voy a trazar el radio OP. Por acá yo trazo el radio OP. De manera que ese radio corte de forma perpendicular a la cuerda AB. Quiere decir que al intersectarse en este punto H, genera un ángulo de 90 grados, un ángulo recto. Muchachos, esta pequeña porción PH recibe el nombre de flecha o ságita. Esta pequeña porción recibe el nombre de flecha o ságita. Por lo tanto, tenemos la flecha PH. Ahora, con respecto a las rectas. Jóvenes, aquella recta que corta la circunferencia en dos puntos se le conoce como recta secante. Esta es una recta secante. Profe, ¿cómo reconozco que es una recta secante? Observa. Corta la circunferencia en uno y dos puntitos. Listo. Corta en dos, recta secante. La recta L1 es una recta secante. También tenemos una recta tangente. Profe, ¿en qué se diferencian? Se diferencian en que la recta tangente toca, roza a la circunferencia en tan solo un puntito. Ahí está. Ahí está. Ahí tenemos nuestra recta tangente. Toca la circunferencia en un solo puntito. Podemos afirmar entonces que del gráfico la recta L2 es una recta tangente. Muchachos, este puntito, al cual yo le voy a llamar puntito T, recibe un nombre en particular. A ese puntito se le llama punto de tangencia. Veamos ahora los teoremas, jóvenes. Teorema número 1. Muchachos, el teorema número 1 consiste en lo siguiente. Si yo tengo por acá una circunferencia y trazo una recta tangente a la circunferencia de esta manera, por acá tenemos nuestra recta tangente. A esta recta le voy a llamar recta L. Recordar que la recta tangente toca la circunferencia en un puntito y ese punto recibe el nombre de punto de tangencia. En este caso, T es punto de tangencia. El teorema número 1 nos dice lo siguiente. Si yo uno el centro de la circunferencia con el punto de tangencia de esta manera, muchachos, se genera por acá un ángulo recto, un ángulo de 90 grados. ¿De acuerdo? Repito, si yo uno el centro de la circunferencia con el punto de tangencia, se genera un ángulo recto, un ángulo de 90 grados. Y observando el gráfico podemos afirmar lo siguiente. Podemos afirmar que el radio OT, radio de la circunferencia OT, es perpendicular a la recta L. En eso consiste el teorema número 1. Uno el centro de la circunferencia con el punto de tangencia, se genera un ángulo recto y podemos afirmar que OT es perpendicular con la recta L. Veamos el teorema número 2. Jóvenes, teorema número 2 consiste en lo siguiente. Por acá tengo una circunferencia. Trazo una y dos rectas tangentes. Tú sabes que la recta tangente toca la circunferencia en un punto. Esta recta toca la circunferencia en el punto A. Esta recta toca la circunferencia en el punto B. Quiere decir que A y B, ¿qué cosas son? Puntos de tangencia. Muchachos, ambas rectas se intersectan en este puntito P. Ahora, el teorema número 2 nos dice lo siguiente. Si por acá BP es A minúscula, la longitud de AP también tiene que ser A minúscula.
Eso es lo que nos dice el teorema número 2. AP tiene que ser igual a BP. Colocamos por acá. AP tiene que ser igual a BP. Puedo colocar lo siguiente. Si por aquí AP es puntito, obligatoriamente BP también tiene que ser puntito, siempre y cuando estas dos sean rectas tangentes. Teorema número 3. Jóvenes, teorema número 3 consiste en lo siguiente. Por acá tengo una circunferencia, dos rectas tangentes. A y B son puntos de tangencia. Puntito P, punto de intersección de las rectas tangentes. Muchachos, si nosotros unimos el centro de la circunferencia con ese punto P, con ese punto de intersección de las tangentes, ocurre lo siguiente. Esta línea OP divide al ángulo APB en dos partes iguales. Quiere decir que OP actúa como bisectriz del ángulo APB. Quiere decir que a este angulito lo divide en dos partes iguales. Si este ángulo es alfa, ese angulito también tiene que ser alfa. Podemos afirmar lo siguiente. Si nosotros unimos el centro de la circunferencia con el punto de intersección de las rectas tangentes, tenemos que la medida del ángulo APO tiene que ser igual a la medida del ángulo BPO. Ahí está. Eso corresponde al teorema número 3. Analicemos el teorema número 4. Jóvenes, si nosotros tenemos por acá una circunferencia, ¿qué cosa viene a ser AB? Una cuerda. Por acá tengo la cuerda CD. Teorema número 4 nos dice lo siguiente. Si la longitud de estas dos cuerdas son iguales, entonces la medida de estos arquitos que determinan que subtienden ambas cuerdas también tienen que ser iguales. Repito, si la longitud de estas dos cuerdas son iguales, la medida de estos dos arquitos que subtienden, que determinan ambas cuerdas, también tienen que ser iguales. Entonces yo puedo colocar por acá lo siguiente. Si AB es igual a CD, entonces tenemos que la medida del arco AB tiene que ser igual a la medida del arco CD. Jóvenes, se cumple también de forma recíproca. ¿Qué quiere decir eso? Mira por acá. Si yo tengo dos arcos de igual medida y esos arcos son determinados por estas dos cuerdas, entonces yo puedo afirmar que la longitud de esas cuerditas son iguales. Quiere decir, puedo ir de izquierda a derecha o de derecha a izquierda. Teorema número 5. Jóvenes, analicemos el teorema número 5. Por acá tenemos una circunferencia, una cuerda AB y por acá tenemos una cuerda CD. El teorema número 5 nos dice lo siguiente. Si esa cuerda AB es paralela a la cuerda CD, entonces la medida de estos arcos comprendidos entre ambas cuerdas son iguales. Quiere decir que si este arquito es alfa, este arquito también tiene que ser alfa. Repito, si la cuerda AB es paralela a la cuerda CD, entonces la medida de estos dos arquitos comprendidos entre ambas cuerdas son iguales. Podemos colocar entonces lo siguiente por aquí. Si AB es paralelo con CD, entonces la medida del arco AC tiene que ser igual a la medida del arco BD. Profe, ¿de forma recíproca también se cumple? Efectivamente. Si la medida de estos dos arquitos son iguales, entonces yo puedo afirmar que la cuerda AB es paralela a la cuerda CD. Puedo ir de izquierda a derecha o de derecha a izquierda.
Teorema número 6. Jóvenes. Por acá tengo una circunferencia y aquí he trazado una cuerda AB. Si nosotros vamos a trazar el radio OP, trazamos el radio OP de forma perpendicular a la cuerda, quiere decir que al intersectarse genera un ángulo recto. A ese puntito le voy a llamar puntito H. Trazo mi radio OP de forma perpendicular a la cuerda AB. Jóvenes, ese puntito H será el punto medio de dicha cuerda. Si H es punto medio, por el tema de segmentos, sabemos que si AH vale 2 rayitas, HB también tiene que ser 2 rayitas. Lo divide en dos partes iguales. Colocamos por aquí entonces, se tiene que AH tiene que ser igual a HB. Muchachos, observa lo siguiente. Este puntito P se encuentra en ese arquito AB. Jóvenes, ocurre lo siguiente. Ese puntito P divide al arco en dos arquitos de igual medida. Quiere decir que si este arquito vale alfa, ese arquito también tiene que ser alfa. Entonces, puedo colocar que la medida del arco AP será igual a la medida del arco PB. Continuemos con los siguientes teoremas, jóvenes. Veamos ahora el teorema de Poncelet. Jóvenes, Poncelet consiste en lo siguiente. Por acá yo tengo un triángulo rectángulo. Y dentro del triángulo rectángulo observo que hay una circunferencia. Jóvenes, eso significa que la circunferencia está inscrita en el triángulo rectángulo. Muchachos, Poncelet me dice lo siguiente. Si por aquí este cateto es A minúscula, por acá este cateto es B minúscula. A la hipotenusa le vamos a llamar C. Teniendo los catetos, la hipotenusa y el inradio. ¿Quién es el inradio? Bueno, jóvenes, el inradio es el radio de esta circunferencia que está por acá. Ese es su nombre de batalla. Se le conoce como inradio. Teniendo los catetos, la hipotenusa y el inradio, puedo plantear la siguiente relación. Se cumple que la suma de catetos A más B es igual a la hipotenusa más 2 veces el inradio. Ahí está, eso es lo que me dice el teorema de Poncelet. Repito, suma de catetos es igual a la hipotenusa más 2 veces el valor del inradio. Rápidamente pasamos al teorema de Pitot. Jóvenes, en este caso tenemos una circunferencia inscrita en este trapezoide, en este cuadrilátero ABCD, o también podemos decir lo siguiente. Este cuadrilátero ABCD está circunscrito a la circunferencia. Jóvenes, si por acá AB es A minúscula, CD es B minúscula, BC es X y por aquí AD es Y. Pitot nos dice que se cumple lo siguiente. Se tiene que la suma de A más B, es igual a la suma de X más Y. Súper intuitivo, jóvenes. Repito, teorema de Pitot nos dice que la suma de A más B es igual a la suma de X más Y. Veamos ahora los problemas de resolviendo en clase. Problema número 1 nos dice, si A, P, T, Q y B son puntos de tangencia, tener en cuenta que AM vale 7, colocamos por aquí longitud de AM, eso es igual a 7. Nos dicen que MN es 22, la longitud de todo MN será igual a 22. ¿Qué más nos dice el enunciado? Y BN vale 6, coloco por acá, longitud de BN, eso es 6. ¿Qué es lo que nos pide el problema? El problemita nos pide calcular la longitud de PQ. De rojo colocaremos X en PQ.
Listo, jóvenes. Eso es lo que nosotros vamos a calcular. Muchachos, quiero que observes lo siguiente. Primero, empezamos con esta circunferencia grandota. ¿Estás de acuerdo que MA es tangente a la circunferencia? Por acá, MP también es tangente a la circunferencia. Muchachos, teorema número 2. Si yo tengo dos tangentes a la circunferencia, la longitud de AM tiene que ser igual a la longitud de MP. Eso vimos en el teorema número 2. Por lo tanto, si AM vale 7, MP obligatoriamente también tiene que ser 7. Listo. Observamos la circunferencia más pequeña. NB tangente a la circunferencia. NQ tangente a la circunferencia. Entonces, si BN vale 2 rayitas, QN también tiene que ser 2 rayitas, pero BN vale 6. Por lo tanto, QN también tiene que ser 6. Listo, jóvenes. Ahora puedo plantear lo siguiente. La suma de 6 más X más 7, ¿a qué cosa tiene que ser igual? A 22. Coloco por acá. X más 7 más 6, eso es igual a 22. X más 7 más 6, eso es 13. Eso tiene que ser igual a 22. 13 pasa a restar, obtenemos que el valor de X tiene que ser igual a 9. Sigamos con el problema número 2. Nos dice, calcule el valor de X si A y B son puntos de tangencia. Jóvenes, observamos por acá la circunferencia y tenemos que CA es tangente a la circunferencia. Por acá tenemos que CB también es tangente a la circunferencia. Teorema número 2. Si por acá AC vale culebrita, obligatoriamente BC también, ¿qué cosa tiene que ser? Culebrita. Estás observando este triángulo ACB que estoy pintando en este momento. Jóvenes, ese triángulo ACB es un triángulo isósceles. Ahora, observamos por acá. Este ángulo 2x por ángulos opuestos por el vértice, si vale 2x, este angulito también tiene que ser 2x. Como es un triángulo isósceles, lados iguales, ángulos correspondientes también como tienen que ser iguales. Si esto es 2x, este angulito también tiene que ser 2x. Recordemos el tema de triángulos. En un triángulo la suma de sus ángulos internos, ¿a qué cosa es igual? A 180. Decimos, en el triángulo ACB tenemos que 2x más 2x más 40, eso tiene que ser igual a 180. 2 más 2, 4x más 40, eso tiene que ser igual a 180. Nos quedaría que 4x es igual a 140, nos resultaría al restar 180 con 40. Tenemos 140. Ese 4 pasa a dividir. 140 entre 4, el valor de x será igual a 35. Problema 3 nos dice, calcule el valor de x siendo P, T, Q y S puntos de tangencia. Jóvenes, observamos por acá nuestra circunferencia y notamos que SD y PD son tangentes a la circunferencia. Por teorema número 2, si SD vale 6, obligatoriamente PD también tiene que ser 6. Listo. Muchachos, por dato del problema AD vale 9. Por lo tanto, AP tendrá que ser 3. Listo. Recordando el teorema número 1, si yo uno el centro con el punto de tangencia, ¿qué angulito se genera? Un ángulo recto. Listo. Y tú estás de acuerdo que lo que yo acabo de trazar, ¿qué cosa es? El radio de la circunferencia. Mira, por acá hacemos lo mismo. Uno el punto de tangencia con el centro de la circunferencia. Ángulo recto.
Lo que yo acabo de trazar es el radio de la circunferencia. ¿Tú estás de acuerdo que esta figurita que estoy pintando corresponde a ser un cuadrado? Por lo tanto, característica del cuadrado, la longitud de todos sus lados como son iguales. Mira, esto es 3, por lo tanto, el radio tiene que ser 3, este radio también tiene que ser 3. Si nosotros trazamos OT de esta manera, ¿tú estás de acuerdo que OT de O hasta T también es radio? Y el radio, eso es 3. Listo. Por acá, OP también es radio. El radio es igual a 3. Jóvenes, 90, 90, 90. Este angulito también tiene que ser 90. Y observo que ABTP es un rectángulo. Muchachos, característica del rectángulo. Los lados opuestos, ¿cómo son? Iguales. Esto es X y este ladito es 3 más 3. Entonces tenemos que X será igual a la suma de 3 más 3. Por lo tanto, X es igual a 6 unidades. Problema número 4 nos dice, calcula la longitud de BC. Muchachos, vamos a calcular este segmento pequeñito BC y le colocamos X. Luego nos dan de dato que AB es igual a 18 unidades. La longitud de AB, lo colocamos. La longitud de AB, eso es igual a 18 unidades. Luego nos dicen que el radio de la circunferencia es igual a 15 unidades. Además, O es centro de la circunferencia y T es punto de tangencia. Jóvenes, ese problemita lo vamos a trabajar de la siguiente manera. Si nosotros trazamos el radio de forma perpendicular a la cuerda, a esta cuerda AB, por el teorema número 6, trazamos por acá radio perpendicular a la cuerda, se genera un ángulo recto, un ángulo de 90 grados. Muchachos, ¿qué es lo que ocurría con la cuerda? Bueno, ocurría que ese radio pasaba por el punto medio de la cuerda, ese puntito es puntito H. H es el punto medio de la cuerda, quiere decir que lo divide en dos partes iguales. La mitad de 18, 9. Por lo tanto, tendremos que AH es 9 unidades y HB también es 9 unidades. Luego, jóvenes, recordemos el teorema número 1. Si yo uno el centro de la circunferencia con el punto de tangencia, se genera un ángulo recto, un ángulo de 90 grados. Lo que yo acabo de trazar en este momento es el radio y eso equivale a 15 unidades. Quiero que observes esta figurita que voy a pintar en este momento. Observe esta figurita. Esa figurita es un cuadrilátero. Suma de ángulos internos 360. 90, 90, 90, 270. ¿Cuánto le falta para 360? 90 graditos. Quiere decir que obligatoriamente ese es un ángulo recto. Yo no puedo afirmar que es un cuadrado, pero sí puedo afirmar que es un rectángulo. Característica del rectángulo. Los lados opuestos, ¿cómo son? Iguales. Por acá tengo 9 más X. Por acá tengo 15. Tienen que ser iguales. Entonces digo, X más 9 será igual a 15. 9 pasa a restar, el valor de X es igual a 6 unidades. Jóvenes, para finalizar, problema número 5 nos dice calcule el valor de X si A y B son puntos de tangencia. Muchachos, quiero que observes este triángulo rectángulo que estoy pintando por acá. En este triángulo rectángulo tengo que la hipotenusa es 10 y un cateto es 6. Jóvenes, 10 es lo mismo de decir que 5 por 2. 6 es lo mismo decir que 3 por 2. 5, 3, este cateto, ¿qué cosa tendrá que ser? 4. 4 multiplicado por 2. Coloco por acá. Longitud de AC, eso es igual a 4 por 2, o sea 8. Listo. Otra forma de calcular es aplicando Pitágoras. Muchachos,
Observa que AC es tangente a la circunferencia. Observa que CB también es tangente a la circunferencia. Quiere decir que si por acá AC vale culebrita, BC también tiene que ser culebrita. Entonces tenemos que 8 es igual a ¿qué cosa? A 2x. Coloco por acá. 8 es igual a 2x. 2 pasa a dividir. Obtengo que el valor de x es igual a 4 unidades.